Estos días vi el obituario de una señora mayor que falleció y el obituario en este periódico norteamericano iba acompañado de un artículo. Recuerden ustedes que normalmente un obituario es algo por el cual los familiares pagan, ¿no?, para recordar la memoria de un difunto. Pero aquí el periódico de una ciudad pequeña se vio interesado en contar un poco de la vida de esta señora. Y esta señora era una señora muy religiosa que había tenido una vida muy simple, pero increíblemente transformadora para familiares y amigos, que eran muchos, ¿no? Tuvo muchos hijos y criados en una familia muy cálida. Se ve por las respuestas de los hijos que ya son mayores, ¿no? Y por el hecho de que estos hijos amaban la vida familiar, tanto así que cada uno de ellos se casó y tuvo a su vez muchos hijos. No son esos casos donde los hijos de familias numerosas dicen: la familia numerosa fue muy fea, mi experiencia fue muy fea, no voy a tener muchos hijos, voy a tener pocos hijos o ningún hijo. No, acá los hijos, edificados por el ejemplo de la gran cohesión que había producido esta señora con ese gran amor y paciencia y alegría y formación en los valores, en la fe, creó una familia extensísima con nietos y bisnietos, ¿no? O sea, ya los hijos mayores de la señora terminaron siendo abuelos ellos mismos, no solamente papás. Y todos los miembros de esta familia, entrevistados por el periódico, sobre todo desde los miembros, digamos, los hijos, luego los nietos y finalmente unos jovencitos, unos cuantos bisnietos, estos bisnietos contaban cómo se sorprendían de sentirse identificados por esta persona mayor. O sea, recordemos que esta persona mayor tenía hijos numerosos, una familia numerosa, 8 hijos, nietos, una treintena de estos 8, y luego los bisnietos, y cómo los conocía por nombre y cómo los recordaba sus aventuras, les preguntaba: ¿cómo te ha ido en esto? Es decir, una persona que tan interesada en la vida de las personas, con tanta bondad, que, como dice aquel poema italiano sobre la mamá, que dice: la madre es como un árbol grande que todos sus frutos nos da, ¿no? Y esta señora se había convertido, en el artículo lo expresan así, en este árbol grande que todos sus frutos da. ¿Y cuál es la característica fundamental de esta persona? La característica fundamental es que más destacaban los hijos no solamente es el amor, la generosidad, la memoria excelente para reconocerlos y para preguntarles por sus vidas y estar presentes en sus vidas, sino fundamentalmente lo más destacado de esta señora es su capacidad para consolar en el sufrimiento. Por eso era un árbol grande que todos sus frutos da. Consolar en el sufrimiento. Y todas las personas con sus distintos dramas, desde los dramas y tragedias de los adultos que perdieron seres queridos, de sus hijos adultos que perdieron seres queridos, hasta las pequeñas dificultades de los niños y de los más jóvenes, sus pequeños dramas o frustraciones por no lograr este pequeño objetivo o haber perdido una mascota. O sea, el sufrimiento humano en todas sus dimensiones. Desde las más sencillas e infantiles hasta las más trágicas y dramáticas. Y todas encontraban consuelo en esta persona. Y me sorprendía el ver que este consuelo era tan importante en la vida de estas personas y era tan natural en esta señora, y debería ser tan natural para cada uno de nosotros también
sin serlo. Es decir, no lo es. Y cómo esta capacidad de ser una fuente de esperanza y de consuelo en los momentos difíciles realmente nos convierte en los mejores testigos de la fe. Porque incluso aquellos familiares y amigos que discrepan de nosotros en nuestros principios de fe o que nos toman a la broma, que se burlan, todos ellos pasan por momentos de dolor y todos ellos necesitan un afecto y un consuelo incondicional, absolutamente incondicional. Me llama la atención en ese sentido el testimonio de un sacerdote catalán, el padre Dámaso Ruiz Tintoré, y cómo contó en su cuenta de Facebook, en un post que se volvió más o menos viral, cómo él, en el momento mismo de los terribles atentados en Barcelona, en las Ramblas de Barcelona, él se sintió con el deber de llevar el testimonio sacerdotal al medio de este horror. Y fue con su estola, ¿no?, con esta banda morada, símbolo de penitencia, que se utiliza especialmente para el sacramento de la confesión, fue con su estola morada y cuenta numerosos episodios de consuelo de una mujer protestante que lo abraza por verlo y le dice Dios te bendiga, de paramédicos que le piden su bendición cuando están atendiendo a una persona herida para que bendiga también a la persona herida, personas que le piden la confesión, personas a las que él sugiere la confesión cuando se le acercan a él y personas que se van enormemente liberadas, personas que se suman a él cuando en uno de los recuerdos o recordatorios improvisados con velas y flores en uno de los lugares donde una persona perdió la vida en el atentado islámico, se une con él en oración al rezar el Padre Nuestro, y como al final de esta jornada, de este par de jornadas de consuelo en medio de las Ramblas, el Padre Dámaso de alguna manera redescubre la esencia de su sacerdocio, ¿no? Y cómo su sacerdocio es en realidad esta fuente inagotable de bondades, comenzando por los sacramentos, pero con muchas cosas más, la presencia, los sacramentales, la oración, cómo él es una fuente de consuelo para las personas y cómo las personas están esperando eso, incluso en una ciudad tan secularizada como Barcelona, ¿no? La experiencia del sacerdote es especialmente conmovedora y especialmente edificante porque demuestra que en una ciudad tan agnóstica como es Barcelona, que respira incredulidad, agnosticismo, es una ciudad que visito con frecuencia porque mi madre vive allí, ¿no? Y en consecuencia tengo la experiencia clarísima de la ciudad. Es sin embargo un lugar donde el sacerdote ha visto que su sacerdocio es necesario, ¿no? Todo sacerdote sabe que su sacerdocio es necesario, pero existen episodios como este que le recuerdan de una manera más aguda la inmensa necesidad de la gente, especialmente de consuelo en medio del dolor. Y cómo ese es el gran apostolado que los católicos podemos realizar, el gran apostolado que podemos hacer, que es precisamente la de ser una fuente especial de esperanza y de consuelo en los momentos difíciles. No solamente en una crisis nacional como la que participó el padre Dámaso Ruiz en las Ramblas, sino también en crisis en nuestra comunidad, en crisis en nuestra familia, estar dispuestos a ser la fuente de esperanza y de consuelo, de esperanza y de consuelo. Y cuando nosotros logramos hacer esto, cuando nosotros logramos transmitir la esperanza y el consuelo a tantos sufrientes, estamos realizando uno de los apostolados más eficaces, porque esos son los momentos que calan el alma, esos son los momentos que transforman a las personas. Y yo lo he visto en mi propia experiencia, he visto cómo
personas que a lo largo de su vida no han querido ver a un sacerdote, han despreciado al sacerdote, o que en medio de una enfermedad no han querido recibir al sacerdote, el momento más crítico de mayor sufrimiento, donde era necesaria mayor reconciliación, no solamente lo han recibido, lo han aceptado, sino que el sacerdote ha abierto el corazón para la conversión y para la transformación, y se ha convertido realmente en un héroe. Y esto no solamente lo he visto en el caso de los sacerdotes, lo he visto en el caso de hermanos y amigos, donde la fe de estos hermanos y de estos amigos han sido el punto de quiebre para que en una familia dividida por los conflictos, en el momento en que una de las personas, miembros de la familia, está por fallecer, ella se convierte en el eje de la reconciliación, en el momento de la conversión y de la reconciliación, de la transformación, del cambio, ¿no? Y solamente en esas circunstancias, solamente gracias a esa intervención de fe, a esa valentía que dice yo voy a ser instrumento de reconciliación acá, no voy a quedarme en una segunda línea, no voy a quedarme atemorizado de hacer algo, porque en el caso del sacerdote, por ejemplo, el sacerdote vestido de sacerdote con una estola se exponía como cualquier sacerdote a que lo insulten y lo denigren. Probablemente pasó en las Ramblas, el sacerdote no lo cuenta, ¿no? Probablemente pasó, pero no le importa, porque el bien que puede hacer, el bien hecho, es aún más importante. Y ese es un testimonio de cómo todos poseemos un potencial evangelizador por medio del camino del consuelo y la esperanza entre los que sufren. Que tengas un buen día.